Esta es una producción de Grupo Fórmula. Cuando empezó la guerra contra las drogas en el 1971, esta guerra la declaró un presidente alcohólico de Estados Unidos que se llama Richard Nixon. Y la declaró porque ese año, 71, se habían muerto, me falla un poco la memoria, 6,000 personas por sobredosis. O sea, 16 veces menos que los que se mueren ahorita. Ya desde entonces estaban los cárteles mexicanos. Los cárteles mexicanos, los narcotraficantes mexicanos, empezaron ahí por la década de los 20. Si se celebrara un centenario, en un año de estos estaríamos celebrando 100 años del narcotraficante mexicano, que además los primeros eran militares. El primer gran narcotraficante, si no me equivoco, fue un teniente o un teniente coronel del ejército mexicano allá en Baja California. Después se dice, se comenta, se rumora, que quien fue presidente de México, Abelardo Rodríguez, también militar, pues también hizo su lanita ahí cuando fue gobernador de Baja California, ¿no? Se dice, se comenta, se rumora. El hecho es de que, al igual que el PRI, el narcotráfico ha tenido evoluciones. El PRI fue el PRI, pero empezó como el PNR, después el PRM, después el PRI, después evolucionó el PRD y hoy es Morena. El narco igual. Pues hay unos cartelitos que fundamentalmente eran contrabandistas, contrabandeaban la droga. Y ya, y se fueron sofisticando hasta que tenemos hoy las grandes corporaciones transnacionales, Marco, del narcotráfico. Y yo diría, Eduardo, que tenemos una gran industria de narcotráfico. Ya no es un tema aislado, se convirtió en una industria donde está involucrado todo el tema de carácter logístico, armas, servicios financieros. Alta tecnología como el cibercrimen. Y eso ha hecho que se formen estos grandes bloques internacionales. Nadie puede ahorita existir si no está interconectado para poder atender un mercado de creciente demanda. Por eso va a fracasar el plan de Donald Trump. Así es. Sin embargo, esto sí nos va a afectar. Las recientes medidas que se tomaron en México, como la entrega de estos 29 narcotráficos, trastoca las reglas no escritas sobre el tema de la convivencia de los gobiernos con los narcotráficos, con el narcotráfico. Y esto puede crear varios escenarios. El que sería más obvio, si esto continúa escalando la presión de Estados Unidos, es que coopere el gobierno mexicano en entrega de más narcotraficantes, de más políticos relacionados con el narcotráfico. Pero primero que agarren los políticos relacionados con el narcotráfico. Exacto. Porque ahí están sueltos. Aquí hay que decirlo, hoy estamos pagando una estupidez más de Andrés Manuel López Obrador. Un exceso. Porque él no persiguió como se... Por más que lo quiera defender la presidenta, lo entiendo. No. Pero no combatió el narcotráfico. Una sola pregunta, ¿por qué teníamos a estos 29 aquí, sabiendo que desde las cárceles mexicanas siguen manejando sus negocios, en vez de haberlos mandado ahí que se pudran en Estados Unidos? Finalmente reconocido, ¿no? Que no había capacidad para mantenerlos aquí. Y de paso quiero decir que el aceptar que ya va a haber medicamentos de cáncer infantil es tácitamente aceptar que López Obrador era un mentiroso cada vez que decía que no faltaba. La realidad, desafortunadamente, se les impone a estos políticos. Siempre, ¿no? La realidad gana. Ahora, el primer escenario es la fragmentación de los diferentes carteles. Lo Ahí cual empezó. Va a generar una violencia muy fuerte. Ya están por el reacomodo, pero se va a acelerar. Todo empezó con el cártel de Guadalajara en los 70s. Y de ahí salieron todos. Recuerda que durante mucho tiempo se le acusó al presidente Calderón de haberle pegado la patada al avispero y que generó toda esta violencia. Sí lo hizo. Pues hoy se le está pegando una super patada al avispero. Entonces, en el corto plazo va a haber mucha violencia focalizada en diferentes regiones. Ya la hay. El caso es de Sinaloa, pero ya está permeando. Entonces, hacia el sur también. Oye, en tu estado, esta nota es de hoy. La Secretaría de Marina confirmó que en coordinación con la Guardia Nacional desmanteló cámaras parásitas y antenas repetidoras ilícitas en Navojoa, Sonora, cerca de tu pueblo. 15 cámaras dobles, 10 sencillas y 17 antenas repetidoras. La tecnología que usan, ya no están halcones. Mira, yo recuerdo que hace 3 años se incautó, se decomisó la mayor cantidad de armamento en la historia de México en Navojoa. ¿Saben cuántos detenidos hubo?
Cero. Nadie. Es que dejaron Ni el las armas velador. solas. ¿No? Es que Había nos dejaron solas. armamento de Rusia, tenía más o menos lo que se le estaba entregando a Ucrania, más Y o menos todo estaba ahí entraba guardado. por las aduanas en los Exacto. puertos mexicanos y las aduanas fronterizas. El segundo escenario es la sofisticación. Hombre, ahí Como está, se va a estamos. poner más dura la frontera, van a tener que implementar no solamente nuevas tecnologías, nuevas drogas para pasar, sino que se van a diversificar en sus servicios de narcotráfico. Por ejemplo, el cibercrimen va a crecer en este país porque ellos tienen que seguir alimentando esas estructuras. Y tienen más dinero que el Estado mexicano para poder incorporar todos estos negocios, Totalmente. todas estas tecnologías. No le tienen, ahí no hay presupuesto. Ahí no hay limitaciones, Hombre, más claro. que el negocio. Y la tercera es que se vuelvan más sofisticados y se vayan metiendo más al control de los territorios vía una alianza o apoderarse de los puestos públicos. No, ya se han apoderado de muchos puestos pero públicos. por mayores favor. territorios. ¿Por qué? Porque la capacidad competitiva de un cartel es controlar un territorio. Y para eso necesitan también de sus gobiernos, de sus instituciones. Pero ¿cuáles son los territorios que quieren controlar? Fundamentalmente son las rutas de trasiego, Exacto, Exactamente. las totalmente. rutas de tráfico de Exacto. personas, de armas. Totalmente. ¿Por qué no van a Yucatán? Porque no es una ruta de trasiego. Exacto. Puede ser un mercado de consumo. No tiene pero- mayor valor. Ahí es, No tiene. Pero mercado Sonora está ilegal. junto a Estados Unidos, Totalmente, Chihuahua está junto a Estados totalmente. Unidos, va a California, Nuevo León, Entonces, Tamaulipas. sí digo. se nos acercan estos tres escenarios que van a poner en riesgo nuestra estabilidad. O sea, estamos afectados por lo económico, pero si pensamos que esto va a disminuir la violencia, estamos equivocados. La va a incrementar y no sabemos en qué proporción. Y todo para hacerle la tarea a un país que cada vez tiene más adictos porque tiene problemas sociales. Claro. En Estados Unidos, los datos más recientes, el suicidio va para arriba. Creo que se suicida una persona cada X minutos. El otro día escuchaba los casos. La fragmentación social, no digo que en México no ocurra eso, pero en Estados Unidos ocurre tal vez más. Sí. Y estás hablando Y a mayor velocidad. de la principal potencia económica y militar Sí. del mundo. Sí. Y Estados Unidos siempre le ha echado la culpa al resto del mundo por sus problemas locales. Sí. México es el culpable del narcotráfico, antes eran los colombianos. Los problemas de todo el mundo son problemas de los iraníes. O sea, ellos nunca tienen nada que ver en el entierro. Pero está claro que poder lograr un resultado en materia de combate al narcotráfico solamente sí puede ser si atacan también el tema de las estructuras financieras, logísticas y de comercialización en Estados Ni Unidos. así van a poder. Y ni así. Hasta la legalización de las drogas. Porque hay un Está mercado el ejemplo del alcohol. hambriento que Claro. necesita y además no los puedes parar porque las capacidades de salud pública no son suficientes para enfrentar este riesgo porque no han querido los norteamericanos hacerse cargo de su problema y reconocerlo. A ver, en México está prohibido los vapeadores por disposición constitucional, Ay, sí. porque al hijito del aldeano lo agarraron en un antro diciendo que fueran por unas mujeres de la vida alegre, ¿se acuerdan? Y estaba con su vaporizador, ¿cómo le llaman? Vapers. Sí, un vape. Esta Vape. cosa. Ah, pues el presidente aldeano dijo, mi hijo, lo voy a proteger de esto, y está prohibido constitucionalmente. Increíble. ¿Han dejado ustedes de ver lugares donde No, se venden claro que no. y gente usando estos aparatitos? En los lugares públicos La se ley ve. no puede prohibir, la ley por más que quieras, cuando hay una demanda por un producto o servicio, pon la ley que En quieras. todo caso es un tema de salud pública. Y de prevención también, de prevención, Lo de es. educación en salud, de programas. Totalmente. Prohibirlo no es la solución, No, definitivamente. nunca ha sido. Y de interés en esos Claro. programas. Pues mira, yo coincido, creo que esta guerra puede generar la atomización, pero también hay que ver, yo soy firme creyente que la historia se repite. Entonces, si nosotros vemos los péndulos de la relación de Estados Unidos con el crimen mexicano, pues nos trajo a figuras tan ilustres como a Zapata, como a Villa, o sea, en realidad Estados Unidos ya tuvo sus llegues con bandoleros y no acabaron bien ni para México ni para Estados Unidos. Yo espero que no sea el mismo caso de nuevo. Claro. 80% de los detenidos por tráfico de fentanilo en Estados Unidos, en la entrada de Estados Unidos, son gringos. Sí, sí. Claro, por supuesto. Sí, sí, Ahora, se pueden llamar Ramírez o Gómez, pero son gringos, totalmente. ¿ok? Sí, Pero además- vamos a ver mediáticamente cómo se maneja eso. Ya la semana pasada hubo Y una con detención. autoridades Sí. norteamericanas permisibles, ¿no?
que se hacen de la vista gorda. Claro que sí. ¿Tú crees que no hay corrupción en las aduanas Claro. gringas? Y No, en los estos cuates gobiernos. que te tienen cuando vas en tu coche y te ven como si fueras criminal en potencia. Te para en Texas Mr. Ramírez Las y te ve como proporciones que de te ve comercialización. creyéndose nórdico, ¿no? Exacto. Te ve. Son ¿Y qué viene a millones- hacer Estados Unidos? millones dejar de mis dosis. dólares, güey. Millones y millones de dosis. ¿Cómo Millones. llegan a las Bueno, calles? Estados Unidos tiene todo el derecho de hacer todo lo que puede hacer para dejar que entre Claro. drogas a su Ya territorio. lo platicamos aquí en este programa. Estados Unidos no lo va a hacer porque la lucha contra el narcotráfico es un gran negocio. Totalmente. A ver, las empresas que hacen armas le venden al ejército, le venden a la policía y le venden a los narcos. Claro. Digo, es negocio Son grandes redondo. compradores. Las empresas farmacéuticas que arrancaron esta epidemia de opiáceos siguen vendiéndolos con singular alegría en Estados Unidos. Sí. Esto es una actitud totalmente hipócrita del gobierno de Estados Si Unidos. si verdad. revisamos las normas de introducción del fentanilo, importación en Estados Unidos son totalmente relajadas a favor de las farmacéuticas. Claro. Entra que da gusto el fentanilo a Estados Unidos. Pero eso no les van a tocar. ¿Por qué? Claro. Porque Interés contribuyen económico. con sus dólares a las campañas Totalmente. de los políticos de ambos partidos. En el fondo es un tema nada más de carácter económico, Claro, siempre ha ¿no? sido. Que alimenta una Mensajes. narrativa. Regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.